Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, Pastor Principal de Misión Buenas Nuevas Chile y Director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Clase de Evangelización. El día de hoy es la clase 11 de la evangelización. Vamos a iniciar. De primero vamos a buscar la palabra de Dios. Génesis capítulo 4 del versículo 1. Yo voy a leer. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hiciereis, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que, estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él le respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. Y aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín, para que no lo matase cualquiera que le hallara. Salió pues Caín de delante de Jehová, y habitó en la tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc.
hasta el versículo 17 he leído. Nosotros estamos estudiando la palabra de Dios acerca de el pecado. La verdad que en la Biblia está hablando el pecado origen que inició en el mundo a través de Adán, así dice, ¿no? Por esa razón, Romanos capítulo 5, el versículo 12, el pecado entró en el mundo por un hombre y así pasó la muerte a todos los hombres. Significa que el pecado es totalmente diferente que los frutos del pecado. Por ejemplo, ¿no? Hoy en día, por tener el COVID-19, todo el mundo está en crisis económicamente y también no tiene la seguridad de su salud y vida. Ese es gran problema, ¿no? Además, nadie sabe hasta cuándo va a seguir. Pero por la gracia de Dios está recibiendo vacuna desde Inglaterra y también Estados Unidos. Imagínense, ¿no? Hay virus. Este virus no puede ver por nuestra vista, pero a través de los síntomas la gente puede sentir. Por esa razón, la gente hoy en día, todos los guardias de mall y supermercado, está confirmando, número 1, la temperatura de cuerpo de cada persona. Porque uno de síntomas es decir que como sube temperatura de cuerpo a través de virus. Además, cuando no tiene fiebre, pero también puede tener virus en su cuerpo. Es decir que no hay muchos síntomas, pero se nota. Y más tarde va a contagiar a otras personas. Por eso es más peligroso, ¿no? Porque si sale rápidamente síntomas, entonces la gente va a buscar directamente al doctor para analizar de su sangre y su cuerpo. Pero no por tener la respuesta, porque no activa los síntomas. En aquel entonces ya la gente se demora de presentar ante el doctor. El pecado es lo mismo, ¿no? Cuando ingresó en el corazón de nosotros a través de Adán, acumula en el corazón de nosotros. Desde que nace en este mundo está activando este pecado que recibió por la herencia de Adán. Por eso Dios dice que tú eres pecador, usted es pecador, porque tú eres descendiente de Adán. Dios no quiere ver sobre síntomas, sino que depende de su nacionalidad. ¿Por quién nació en este mundo? ¿Por medio de Adán o por sí mismo? Nadie puede existir por sí mismo, ¿no? Sin tener la relación de Adán, ¿cómo puede existir en el mundo? Es como igual que sin tener su padre, ¿cómo puede nacer? Absurdo, ¿no? Entonces la gente, ¿cuándo puede reconocer de su identidad como pecador?
antes de cometer? No. Cuando la gente no comete y puede ver solamente su buena obra, por eso por sí mismo puede enaltecer. Yo soy una buena persona. Por ejemplo, desde niño, ningún momento estaba robando de dinero, cosas. También no quiere insultar ni quisiera pelear contra sus amigos. Estudia muy bien y luego recibiendo recompensa de colegio, universidad. Todo el mundo le alaban. Wow, qué bueno, inteligente, sabio. Sin tener nada de iniquidad, pecado, no puede reconocer como pecador. Por esa razón, Dios estableció la ley para que atrape cada cosa que sea pecado. Con este propósito, Dios nos dio mandamiento de Dios. Por eso, como dice, 10º mandamiento, ¿sabe? Es no codiciarás. Entre muchos pastores enseñan a los hermanos de la iglesia sobre 10 mandamientos que cumplan. Pero preguntando a los pastores, ¿saben sobre 10 mandamientos? ¿Cuál es? Yo estaba preguntando cuando yo fui al seminario bíblico ante los pastores, ¿no? Preguntaba, ¿cuáles 10 mandamientos? Directamente, sin duda, estaba hablando. Amarás a tu Dios y tu prójimo como a ti mismo. No es así, de ninguna manera. Número 1, fuera de Jehová no tiene que tomar otros dioses. Número 2, no tiene que establecer ídolo. No tiene que blasfemiar nombre de Jehová. Tiene que guardar el día de reposo. Honra a sus padres. No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no mentirás. Y último dice, no codiciarás. La gente tiene su regla. Su regla se divide entre 10 mandamientos. Eso es más pesado, eso es más liviano. Mentir, robar, tener codicia es más inferior que homicidio. Así piensa. Pero según la enseñanza de Dios, no está enseñando así. La palabra de Dios nos enseña que uno que interrumpe mandamiento, dice que no matarás, el precio de pecado que está interrumpiendo, no matarás, y 10º mandamiento, no codiciarás, los dos son iguales. El castigo de Dios, lo mismo. Es decir que, aunque no mató en toda la vida, pero si hubiera tenido la codicia en su corazón, será pecador, recibirá castigo eterno. Entonces, ¿qué es codicia? Codicia es decir que cuando usa su vista caminando, por ejemplo, ¿no? Caminando en el mercado, supermercado, en el mercado común y también mall, shopping mall. Cuando puede ver tiendas que está vendiendo ropas, productos, ollas, platos, cuchillos, etcétera, etcétera.
La gente, ¿no? Antes de partir de su casa, ya no tenía plan para comprar algo, ¿no? Solamente yo tengo que comprar un poco de pan y una bolsa de leche, nada más. Pero al regresar a su casa, está lleno de bolsa de su mano, ¿no? Que está poniendo algo. ¿Por qué? Activó la codicia en su corazón. Ese es bueno. Ese es bueno. Me parece que ese es barato. Qué bueno. Es cierto, ¿no? Además, alguien sí tiene auto usado, entonces al mirar un auto lujoso, marca Mercedes-Benz, BMW, entonces produciendo envidia y teniendo codicia, quiere tenerlo. Significa que el sistema de funcionamiento de nuestro corazón está añadido por nuestra vista y nuestro corazón. Al ver, automáticamente levanta algo de codicia. Además, cuando uno que tiene hambre, no come durante un día, desde mañana, almuerzo, al llegar cena, ya en su estómago está vacío, ya solamente tomaba algo de bebida, ¿no? ¿Ya? Pero pasando un restaurante, que sale aroma de la comida, automáticamente quiere comerlo. Ese es uno de codicia. Ya, significa que automático, porque está automáticamente activando, funcionando de corazón. Mucha gente no quiere tapar su corazón nomás, tapando, embolsando. ¿eh? Ustedes saben, cuando viaja a otros países para tomar en el avión, ya llegando al aeropuerto, pasando de la puerta principal del aeropuerto, ¿no? Está esperando a alguien con una máquina grande. Su equipaje ya tiene que embolsar para proteger de su equipaje con la seguridad. Tiene que pagar uno de como $40 por ahí. Pero ¿cuántas veces está embolsando por plástico, ¿no? Uno, dos, shira, puto, dudo, shira, otra vez, shira. Más tarde para sacarlo era muy difícil, ¿ya? Solamente hay que cortar nomás, cortar con cuchillo. Embolsando exactamente no puede distinguir adentro. ¿Es cierto o no? La gente existe que está tapando su corazón. Por eso, entre ustedes, ¿no? Alguien puede tener curiosidad. Ese hombre no habla nada. Por eso tiene curiosidad y duda acerca de su corazón. ¿Qué es lo que está pensando? ¿Está odiando contra mí o algo? Porque ser humano tiene característica que engaña fácilmente lo que está activando en su corazón y lo que está hablando su palabra. Totalmente diferente. Se puede distinguir como si fueran dos personas. Así. Uno que tenga el corazón para engañar, para matar, para odiar, escupir, pero su cara se puede poner amabilidad, tranquilidad. ¿Es cierto o no? Por eso hay un dicho de Corea del Sur, dice que
ser humano puede distinguir 10 ríos sobre corriente de agua de 10 ríos que gira a aquel lado y se cae por allá y corriendo así. Todo puede distinguir corriente de agua del río. Pero ni una persona de sus corazones no puede distinguir. ¿Es cierto, no? Pregunte a gato. Gato, cuando se enoja, activa con enojo. ¿Es cierto o no? También el perro, cuando se enoja, su cola se cae hacia abajo. Cuando le da comida y luego quiere sacar plato de comida, no importa su amo o algo y quiere morder nomás. En aquel entonces ya no puede controlar, sin control. Solamente en el tiempo de comida de perro y quiere comer nomás. Si mete su mano, ya va a morder. Los animales no pueden engañar fácilmente como ser humano. ¿Por qué? Ellos no tienen pecado. Ustedes saben que entre los monos y dicen que vamos a orar al Señor, vamos a arrepentirnos, vamos a pedir perdón, porque ya y anteriormente nosotros hemos menospreciado al Creador. Por eso vamos a pedir perdón de ese pecado. Ellos no tienen pecado, por eso no tienen juicio eterno. Pero únicamente ser humano, ¿no? Tiene don. Tiene don de Dios para mostrar totalmente diferente cosa de su corazón y de su cara y de su palabra. Totalmente. Por nadie puede distinguir fácilmente, esta persona la verdad que me ama o me odia. ¿Es cierto o no? Es cierto. Ya nosotros hemos leído Génesis capítulo 4, acá sale un nombre, dice que Caín. Caín era primogénito de Adán. Después de cometer pecado Adán y junto con su esposa Eva y engendró Caín y luego puso el nombre Caín. Yo adquirí con mucha esperanza, ¿no? Creo que al ver su bebé Caín en el corazón de Abel, en el corazón de Adán estaba muy contento. Wow. Por eso él dijo por sí mismo, ¿no? Por la voluntad de Dios. Por la voluntad de Dios. Yo adquirí este hijo. Pero al nacer Abel, no añadió de condición. Eso es la voluntad de Dios. Segundo hijo yo adquirí. No, solamente puso Abel. Eso es como insignificante. Su nombre, ¿no? Abel. Como tipo sopla. Significa que al nacer entre dos totalmente se ve distintos. Era varón, valiente. Por eso puso Caín. Por eso sabe que entre los labradores ya tiene que tener fuerza. Por ejemplo, ¿no? Para cavar la tierra. ¿Quién puede cavar? El que tiene fuerza o no tiene fuerza. Cavando la tierra. No solamente hay tierra, ¿no? Sino también hay roca.
A veces tenía que sacar la roca y llevando a otro lado. Para Abel ya no alcanza. Ya no puede labrar. Pero Caín fácilmente podía hacerlo. Nosotros podemos distinguir. Caín era hombre valiente. Por eso Abel estaba siendo como pastor de las ovejas. Imagínense, ¿no? Cuando nosotros podemos ver en el video la vida de los pastores, ¿qué hacen ellos? Todo el día está acompañado con las ovejas, donde hay pasto, y se queda bajo la sombra y estaba esperando con un perro, ¿no? Y para regresar a su casa, y envía al perro, y perro ladra, venga, y luego junto podía regresar. Significa que si no tiene la fuerza, no hay problema. Pero se recuerda, ayer yo estaba explicando, ¿no? ¿Qué es lo que estaba hablando? Después de comer el fruto de la ciencia del bien y del mal, Adán y Eva, ellos empezaron a hacer algo, cosiendo las hojas de higuera para preparar delantales y luego cubrió su cuerpo. Se refiere, eso es la obra del ser humano para cubrir sus pecados. Imagínense, ¿no? Una persona piensa, yo puedo orar al Señor para ser perdonado. Pero después de orar con el tema de pecado que había cometido, al siguiente día no tiene que pensar más. Tiene que creer que ya Dios había perdonado, pero no alcanza la seguridad de lo que había escuchado mi oración, de lo que había perdonado ese pecado que había pedido, sin tener certeza de la oración. Ya inseguridad se quedó en su corazón. Era inseguro. Por eso la gente está repitiendo, ¿sabe? Que porque llora, porque la gente está sintiendo pecador, porque está teniendo aflicción en su vida, se recuerda de su pecado. No tiene seguridad de lo que había perdonado todos sus pecados para que sea justificado, santificado, perfeccionado para siempre. No alcanzó esa fe. Por causa de eso está llorando, gritando, pidiendo, repitiendo, orando, pero no alcanza la seguridad de lo que había perdonado. Por eso acumula constantemente en su corazón el pecado. Pero cuando Dios mató un animal, quitando el piel, haciendo delantales, cubrió desde arriba hacia abajo todo completo. Esa es la obra de nuestro Dios. Se refiere a la obra de Jesucristo, la justicia de Dios que puede cubrir toda nuestra maldad, todos nuestros pecados. Por eso, para vestirse de túnicas, la túnica que Dios hizo por medio de un animal, sí o sí tiene que despojar de su ropa que había hecho por medio de hojas de higuera. Sí o sí hay que quitarlo, ¿es cierto o no? Comparando de nuestra obra. Si alguien quiere mostrar ante Dios, Señor, yo hice eso, yo hago eso, yo cumplí mandamiento de yo ofrendé, yo oré, con estas cosas quiere recibir la salvación,
no puede recibir la salvación porque Dios no le reconoce. Por esa razón la Biblia nos enseña claramente a través de la ofrenda de Caín y también por la ofrenda de Abel. Porque Caín, pasando tiempo, al llegar el tiempo justo para presentar ante Dios la ofrenda, en aquel entonces con los frutos llevando ante Dios. Mucha gente estaba pensando, ¿no? Adán trajo frutos inferiores, así dice. Eso es malentendimiento de la Biblia. ¿Por qué? No está escrito, no era inferior, sino que a Dios no come frutos, por eso Dios le rechazó. No es así. La Biblia nos enseña sobre la salvación. Con toda la manera Dios quiere explicar la salvación. No es que cómo puede aceptar la ofrenda inferior, mejor, gordo o algo bueno. No, no es así. Solamente Dios quería explicar. Un día voy a enviar el descendiente de mujer, la simiente de mujer. La simiente de mujer la romperá la cabeza de la serpiente. Eso es lo que estaba explicando el Evangelio ante Adán y Eva. El Evangelio, ¿a quién llega? A los que confían en su pensamiento, en su obra, no llega a la verdad. El Evangelio no llega en su corazón. ¿Quién escucha? Como tal persona Abel, que no tenía nada de fuerza, insignificante. Tal persona escucha. Yo soy pecador, porque mi padre Adán cometió contra mi Señor. Mi Señor no acepta mi obra, sino que acepta Jesucristo, la simiente de mujer. Entonces, la simiente de mujer se refiere al Cordero de Dios. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso es la verdad. Por eso en el corazón de Abel consideraba la oveja, primogénito de las ovejas. Eso se refiere como la sombra del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que iba a cargar el pecado del mundo, iba a ser crucificado. Aunque hay diferencia de año de lo que había ofrendado a Dios Abel y lo que Jesucristo iba a ser crucificado, totalmente diferente año, ¿no? Como más o menos hay diferencia de 4,000 años. Pero Abel creyó en Jesucristo. Yo no puedo presentar ante Dios por mi manera, sino que yo sí o sí tengo que apoyar en la obra de Jesucristo. Por eso la Biblia nos enseña, el autor de la fe es Jesucristo. Por eso, por la fe, Abel ofrendó al Señor más excelente que la ofrenda de Caín, dice. La Biblia tiene pareja. Aunque nosotros estamos leyendo Génesis capítulo 4, pero esta palabra enseñando con otra pareja de la Biblia. Por eso necesitamos leer la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Busquemos. Hebreos capítulo 11, el versículo 4. Así dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella, dice. Dando Dios testimonio. Es muy importante, dando Dios. Ya,
corrigiendo una oración, ¿no? Para que entendamos nosotros, ¿no? Dios está dando testimonio de la ofrenda de Abel hacia Abel. Yo soy testigo de su ofrenda. Yo le doy mi testimonio que tú eres justo, así decía. Alcanzó decir que Abel podía alcanzar, recibir testimonio de Dios, que era justo, dice, justo. Entonces, nació con el pecado de su padre Abel, ¿no? Perdón. Abel nació con el pecado de Adán, que era su padre. Ahora sí. ¿Es cierto o no? La verdad que Abel ya estaba siendo pecador, como igual que su hermano Caín. Pero Abel descubrió la fe. La fe viene de Jesucristo. El autor de la fe es Jesucristo. Amén. Por eso, mientras tanto que él estaba matando primogénito de las ovejas, su corazón estaba considerando, en vez de mí, está muriéndose. En vez de mí, ¿quién murió en la cruz? En vez de nosotros, ¿quién murió en la cruz? Jesucristo. Si nosotros tenemos misma fe como la fe de Abel, ya Dios nos hablará que tú eres justo. Mucha gente no quiere tocar el tema de eso. Pastor, ¿dónde esté justo? No, somos pecadores. Entonces, ¿quién es Dios? Dios es creador, ¿es cierto? Amén. También Dios es juez verdadero. Amén. Dios es Padre celestial. Amén. Siendo juez verdadero, Él dice que tú eres justo. En aquel entonces, ¿eres justo o no? ¿No sabe eso? Dios, ¿a quién justifica? A los que creen en la sangre de Jesucristo. Por eso Abraham creyó en la palabra de Dios, su fe fue contada por justicia. Esa es la manera de recibir la salvación. Abraham no fue justificado por la obra, porque en la época de Abraham no existía la ley ni mandamiento. ¿Él cómo recibe la salvación? Por la fe, creyendo en Jesucristo. Un día Jesucristo iba a nacer, iba a cargar el pecado del mundo, iba a ser crucificado. En aquel entonces era perdonado todos mis pecados. Hay diferencia de año de Abraham y Jesucristo, más o menos 2000 años. Por eso, desde Abel hasta Jesucristo, 4000 años más o menos. Hay diferencia, ¿no? Abel por la fe podía ser justo. Y luego, pasando 1000 años más o menos, de Abel nació Noé. Y también antes de existir Noé, había Enoc, el que acompañó con Dios durante 300 años. Enoc. Acá sale hijo de Caín también, Enoc, ¿no? Son distintos. Enoc acompañó durante 300 años en el mundo. Y luego, sin la muerte, él fue trasladado al cielo, porque Dios le llevó. Se llama el arrebatamiento. ¿Era justo o pecador? Enoc era justo por la gracia de Dios.
Y luego pasando casi poco tiempo, ¿no? Noé halló la gracia de Dios. Génesis capítulo 6 sale, ¿no? Dios quería raer al mundo por diluvio. Dios quería matar todos. En aquel entonces, Noé era como igual que otras personas. Era digno de ser muerto, pero él halló la gracia de Dios ante ojo de Dios. Significa que la salvación viene por la gracia, no por la obra. Abel, Enoc, Noé, los que recibieron la salvación. Y luego pasando 1000 años, Abraham recibió la salvación por la fe. Abraham, Isaac, Jacob, Judá. Y luego, al llegar el tiempo de jueces, también Dios estableció profeta Samuel. En esa época nació David. El rey David cometió bastante, matando, adulterando, pero David recibió la salvación. Él era justo. Y luego todos los profetas, Isaías, Jeremías, Daniel, etc. Los que recibieron la salvación no por la obra de la ley, sino de la gracia de Dios. Por eso nosotros podemos investigar la obra de Caín. Cuando Dios rechazó la ofrenda de Caín, él se enojó, cambiando su rostro, ¿no? Se quedó semblante, ¿no? Quería enojarse, no es quería, ¿no? Sino que se enojó ya, y luego él quería pegar a Dios. Señor, ¿por qué no acepta mi ofrenda? Venga. Estaba lleno de enojo, rabia. Pero ¿cómo podía matar a Dios? No se ve. Por eso, observando la vida de su hermano menor Abel, él está recibiendo la gracia de Dios, el amor de Dios, por eso se enojó. Es decir que no por causa de Abel que hizo maldad contra Caín, sino que Caín se enojó contra Dios. Por eso él se enojó, dijo que ¿por qué no acepta mi ofrenda? Solamente acepta la ofrenda de Abel. Y luego le dijo Abel, salgamos. Saliendo, llegando en el campo donde nadie estaba observando, ¿no? Le golpeó, le mató. Mire, para ensangrar y morir, sí o sí tenía que usar algo. Con puño es poco difícil. Para ensangrar todo, ya. Con madera o piedra. Con piedra hay que golpearlo. ¡Pah! Hacia la cabeza, ¿no? Porque si va a herir de brazo y pierna, no va a morir. Golpeando a la cabeza. Mire, ese hombre tenía ese deseo, se llama homicidio. ¿En dónde estaba? El deseo de matar, ¿dónde estaba? Desde nacimiento en su corazón acumuló por medio de pecado. Por eso Dios sabía que Adán iba a matar, iba a hacer todo daño. No solamente Adán, sino también todos los hombres del mundo ya tienen características para hacer daño, cometer todo. Ya, ¿dónde estaba el deseo de matar a Abel? En el corazón de Caín. ¿Desde cuándo estaba? Desde que
él nació. Por eso Dios dice que eso es pecador, porque es como si fuera un árbol de espino. Un árbol de espino, ¿desde cuándo estaba teniendo característica para dar el espino? Desde su semilla. Todos los árboles que tienen semilla ya tienen característica. Por eso Dios le dijo, Caín, si hubiera hecho bueno, ¿por qué iba a enojarse? Será enaltecido. Pero si no hace bien, entonces tiene que enseñorear el pecado que está en su corazón. Si no puede controlar su pecado que mora en su corazón, entonces está esperando frente de la puerta. Por ejemplo, en su casa, ¿no?, hay portón. Frente de portón hay un montón de excremento de perros. No un punto, sino que diámetro como 1 metro de alrededor. Entonces, al salir, pisa o no, pisa de excremento. Al regresar, pisa. Antes de limpiar, ya todo pisa, pisoteando ya. Y sale olor. ¿De dónde viene este olor? Es mismo que en nuestro corazón, si no controla el deseo carnal, siempre se levanta el deseo. Dios le mandó, hay que enseñorear su corazón, su pecado. Pero él no controló, no podía controlar. Cuando se enoja y actuó. Por eso hoy en día, ¿no?, los jóvenes, los adultos tienen que aprender sobre educación. Cómo frena el deseo carnal de su corazón. Para controlar, para frenar el deseo. La gente no tiene que actuar como lo que quiere, no. Tiene que humillarse, tiene que aprender la humildad. Entonces, Dios estaba observando la obra que estaba saliendo de Caín. Después de morir, Abel, Dios apareció a Caín. Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Ese hombre era maldito, ¿no? ¿Cómo estaba hablando? Por si acaso yo soy guardia de mi hermano menor. Nada que ver conmigo, porque me pregunta. Dios estaba diciendo, está reclamando la sangre de Abel de la tierra. Será errante extranjero. No volverá el poder de la tierra. ¿Entiende? ¿Sabe qué? Él estaba confiando en su obra con el poder de la tierra, porque el labrador siempre cavando la tierra, sembrando la semilla, regando, dando bonos, ¿ya? Ellos confían que cuando suda, sacrifica y va a dar recompensa por frutos, ¿sí? Repito, ¿no? El labrador siempre está confiando en su obra, sudando, dando abono, regando. Y más tarde la tierra va a dar frutos. Así tiene confianza. Pero Dios, cuando habló a él, esa palabra penetró en su corazón, penetró. Es decir, que aceptó la palabra de Dios, Caín. Y luego él empezó a pensar su vida futura. Desde hoy yo no puedo trabajar con la tierra. Yo tengo que vivir errante como extranjero. Cualquiera que me hallara me mataría. Entonces
llegando castigo de Dios en su corazón, él se humilló y luego empezó a gritar: Señor, es gran castigo para mí, Señor, ¿cómo yo puedo aguantar? ¿Sabe eso? Dios empezó a sacar el grito de su corazón de Caín, para que Caín pudiera pedir la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Porque Dios es gran Dios que tiene amor hacia ser humano. Aunque ser humano han cometido, aunque ser humano convirtieron como esclavo de Satanás, pero Dios tiene gran amor, misericordia para salvarle. Pero cuando Caín estaba gritando, teniendo gemido de su corazón: Señor, es grande castigo para mí, ¿cómo yo aguanto? En aquel entonces Dios había dicho otra palabra: Caín, su pensamiento no es correcto. Usted dice que cualquiera que hallara a Caín iba a matar. No, yo voy a poner señal en su cuerpo. Cualquiera que le quería matar va a mostrar señal, una protección. No iba a morir, no iba a matar, porque yo voy a darle la gracia. Mire, estaba recibiendo la seguridad de la salvación, protección de Dios. Nadie podía matarlo, ¿es cierto o no? Pero ese hombre, ¿cómo dice? Saliendo, qué raro, saliendo de delante. Acá dice el versículo 16. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén, y construyó una ciudad cerrada y puso nombre de su hijo Enoc, así dice, ¿no? Entonces, la gente, ¿cómo puede salir delante de nuestro Dios? Dios no está en la ciudad de Enoc. Está. Significa que su corazón apartó del Espíritu de Dios. Quería vivir según su manera, quería proteger según su manera. Eso es gran pecado de Caín. Después de recibir señal de la salvación. Por esa razón, nosotros no, después de recibir la salvación, nosotros tenemos que mantener esta salvación para tener relación con Dios, recibiendo la palabra de Dios, compartiendo la justicia de Dios al mundo, salvando las personas. Así Dios está dando la bendición para que nosotros andemos por la fe. El de hoy hasta acá. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, por permitir el día de hoy. Nosotros estamos tocando la vida de Caín y Abel. Abel recibió la salvación por la fe, dando la ofrenda por la fe. Dios le dio testimonio de que era justo, pero Caín no sabía cómo Dios le gustó. Solamente él quería mostrar su obra, su sudor, su sacrificio. Hoy en día mucha gente está esforzando, trabajando para recibir la salvación, pero la salvación no viene por la obra de ser humano, sino de la sangre de Jesucristo.
Gracias, Señor, por darnos este tiempo para que nosotros compartamos constantemente la palabra del Señor. Espero que nos bendiga para que nosotros prediquemos el Evangelio, Señor. Gracias a todos, oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así terminamos. Gracias.